El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El próximo 25 de octubre se llevarán a cabo las elecciones de autoridades locales en todo el país, en la que los colombianos podrán escoger a ediles, concejales, alcaldes y gobernadores. La Fundación Paz y Reconciliación y la Misión de Observación Electoral presentaron ante las autoridades locales en todo el país el último reporte preelectoral, en donde se evidencia que hay 152 candidatos presuntamente vinculados a la ilegalidad que siguen en la contienda electoral, y señalan además que se han producido cerca de 161 hechos de violencia relacionados con el proceso en lo corrido del año. En aras de garantizar la transparencia electoral, la Registraduría Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Policía y la Defensoría del Pueblo dieron a conocer un plan de seguridad para el traslado de los votos y la inversión en materia de infraestructura. Sin embargo, desde diferentes organizaciones se ha señalado los posibles riesgos electorales, la transhumancia electoral y los grupos al margen de la ley que continúan amenazando a poblaciones completas. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema está dirigido tal vez a uno de los más candentes por estos días en el país, y tiene que ver con las próximas elecciones del 25 de octubre, en la que se elegirán diferentes representantes de cargos públicos, pero en especial el segundo cargo más importante en el país, que es el de la Alcaldía Mayor de la ciudad. Sobre estos comicios, pues se han hecho diferentes denuncias desde el Consejo Nacional Electoral, la Misión de Observación Electoral, la misma Defensoría del Pueblo, sobre las irregularidades que se han venido presentando en diferentes regiones, departamentos y municipios, ya no tanto por el tema de la presencia de la guerrilla. Recordemos que estamos en un momento de cese unilateral por parte de las FARC, sin embargo hay otros miembros y grupos insurgentes en nuestro país que están generando hechos de violencia. Sin embargo, este no es el problema más grande. El tema tiene que ver con una red, con una mafia gigantesca que se está generando para la compra y venta de votos en el país. Así lo han denunciado diferentes organizaciones a nivel nacional. Pero también hay otro tema que se le suma, y es el de las encuestas. ¿Qué tanto funcionan? ¿Qué tanto hay que regularlos? Pues ahí viene trabajando fuertemente la Comisión, el Consejo Nacional Electoral. Precisamente me acompaña en estudio el doctor Armando Novoa. Él es magistrado del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias, Omaira, por su invitación, y un saludo muy especial a todos los televidentes. También vamos a tener en otro lugar de la capital de la República a la directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien nos va a estar también contando las diferentes denuncias, alertas tempranas que la misión ha venido determinando para que el gobierno nacional tome medidas inmediatas para que no se llegue el 25 de octubre y sigamos en las mismas condiciones. Pero entremos en materia, doctor Novoa. ¿Cuál es el diagnóstico que en este momento hace el Consejo Nacional Electoral frente a estas elecciones del próximo 25 de octubre, tal vez las más complejas de los últimos años? Porque, como lo decía en el preámbulo, antes el tema tenía que ver con la intervención de las FARC, de los grupos guerrilleros en nuestro país, para el desarrollo normal de las elecciones. Hoy hay un tema completamente diferente, nuevo, pero hay que abordarlo inmediatamente. Sí, digamos, bueno, ni tan nuevo. Distintos analistas han señalado que estas elecciones son unas elecciones de transición, tal vez de transición entre un país que ha vivido en un conflicto muy largo, un conflicto armado de varias décadas, a un país que le está abriendo la puerta a una solución política negociada. Sí. Y las elecciones regionales van a ser un momento determinante en el rumbo y en los caminos que trace, digamos, los resultados de las mismas. En el Consejo Nacional Electoral, entonces vemos que como proceso de transición que es, pues la gente al momento de votar debe preocuparse no solo por cómo se aplican los recursos de su municipio, de su departamento,
sino también cuáles son los proyectos de cara a lograr una reconciliación en el país, y esos temas parecería que no están en la agenda central de muchísimos candidatos. En lo que se relaciona con las actividades del Consejo Electoral, pues este organismo, que es un órgano autónomo independiente, es empleado a fondo y ha encontrado pues que hay unas situaciones muy contraproducentes. Por ejemplo, nosotros hemos anulado, con base en las facultades que tenemos, alrededor de 1.600.000 cédulas irregularmente inscritas en todo el país. Eso significa que cifras más, cifras menos, 1,5 millones de personas han sido instrumentalizadas para capturar la voluntad del elector a nivel local y desnaturalizar el principio de la soberanía popular que se plasma en el ejercicio del derecho al voto. Doctor Noboa, el tema del trasteo de votos se ha convertido en una práctica cotidiana, tanto así que en la capital de la República cerca del 16%, podemos decir más o menos, se anuló por el tema del trasteo de votos. Un incremento inicialmente en 4 localidades, luego se extendió a 7, 9 localidades donde se presentaba una inscripción masiva que históricamente no funcionaba. Así que este delito electoral sí que se está volviendo masivo, no solo en Bogotá, donde muy pocas veces sucedía, sino en el resto del país. Sí, el caso de Bogotá se anularon alrededor de la inscripción de alrededor de 75.000 cédulas. Es un hecho inusual. Y en el resto del país también tenemos unas cifras muy altas de transhumancia electoral. Eso es preocupante porque, digamos, expresan un fenómeno de manipulación del elector detrás del cual generalmente hay recursos económicos. Claro. Es una compra y venta de votos que se produce a través de ubicar al elector en determinado puesto de votación o en un municipio distinto al que reside. Alguien hacía el siguiente cálculo, Mayra: si cada voto vale, por decir algo, 50.000 pesos, anular 1,5 millones de inscripciones, 1,5 millones de inscripción de cédulas, eso asciende a la cifra de alrededor de 450.000, 500.000 millones de pesos que circulan en efectivo para capturar la democracia local. De manera que la buena noticia en este caso es que esa gente perdió su platica. La mala noticia es que es la expresión más clara de las precariedades que tiene nuestra democracia electoral. Doctor Noboa, pues esa misma pregunta se la vamos a hacer a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, porque ha sido claro que durante todo este proceso, pues la misión ha hecho alertas tempranas precisamente sobre este tema, el trasteo de voto. Alejandra, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Omaira, buenas tardes. 3 temas de manera particular señalamos en este informe de cierre de la observación electoral. El primero de ellos está directamente relacionado con el tema de la violencia política. En Colombia el ejercicio de la política sigue pasando por la violencia, pero lo que nosotros pudimos determinar es que cada vez hay menos peso por parte de bandas criminales o grupos guerrilleros frente al tema de la violencia política, y esta está especialmente referida a los altos niveles de pugnacidad que hay en las campañas políticas. La segunda conclusión se desprende de esta primera, y es que los partidos políticos siguen teniendo una gran deuda con la transparencia en los procesos electorales en Colombia. Tenemos más de 40 capturas de candidatos, tenemos una fiscalía que ha estado muy activa, pero tenemos además más de 1.000 candidatos que fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral o que los retiraron de las inscripciones por haber estado inhabilitados. ¿Eso qué significa? Que las organizaciones políticas no utilizaron las mejores herramientas para determinar la calidad de sus candidatos. Y finalmente, estamos haciendo un llamado de manera particular al ELN para que durante toda esta semana que inicia hasta la semana posterior de escrutinio se establezca un cese al fuego unilateral, de manera particular por la posibilidad de la afectación que podría tenerse en el sur. Alejandra, mil gracias. Volvemos con usted más adelante. Por ahora hacemos un pequeño corte a comerciales y regresamos. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad.
reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente, buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. A 8 días de las elecciones regionales, el país está en alerta roja, y las autoridades precisamente para evitar que los delitos electorales se cometan y que el proceso democrático se dé precisamente en ese escenario de la libre expresión de la ciudadanía para votar por ideales, por personas, por quien quiera, pero de manera autónoma, sin ningún tipo de presión. Y continuamos hablando en estudio con el doctor Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Otro tema que llama mucho la atención en estas elecciones es el de las encuestas, más que nunca, porque siempre se han desarrollado las encuestas, sin embargo ahora hay quienes han denunciado, candidatos y demás, que lo que hay ahí en el fondo de estas encuestas es una manipulación en el televidente, en el usuario, en el ciudadano, básicamente para guiar su voto en el 25 de octubre. Sí, es un fenómeno que se está advirtiendo sobre todo en las grandes ciudades, en donde el voto indeciso y el voto de opinión tiene un peso específico y no es objeto de una manipulación tan fácil. Entonces, la indecisión del ciudadano lleva a que muchas campañas, en lugar de tener programas políticos, tengan firmas encuestadoras a las que contratan para que el resultado de las encuestas los pongan en los primeros lugares, y con eso obtienen varios resultados. El primero es que sacan de la competencia a quienes no tienen dinero para contratar firmas encuestadoras. El segundo es que crean una situación de estado de opinión artificial, según la cual cuando yo gano una encuesta voy a ganar la elección. El tercero es que equivale en la práctica a una manipulación grosera del elector, y entonces yo he dicho que el Consejo Nacional Electoral, Omaira, no puede permitir que esa frase famosa según la cual el que escruta o cuenta los votos elige, pasemos a una nueva realidad según la cual el que tiene dinero y hace encuestas sea el que elige. Ninguno de esos dos escenarios es el deseable, y tenemos que atacar este segundo frente respetando la libertad de prensa y la libertad de información, pero teniendo en cuenta que esas corporaciones, esas firmas no son soberanas, y por encima de ellas está también la Constitución. Precisamente ustedes ya han anunciado abiertamente que se van a hacer controles, en caso tal pues van a haber sanciones, y tan altas las sanciones que se cerrarán las empresas encuestadoras que no cumplan con los requerimientos. Pero a esto hay que sumarle también la participación de los diferentes medios masivos de comunicación, prensa y televisión, que le están jugando también precisamente a elegir candidato, a elegir alcaldes, gobernadores y demás en el país. Así es, digamos, es que el resultado de la actividad de una firma encuestadora, de una encuesta, no es nada si no se divulga masivamente. De manera que tiene que haber una simbiosis, una articulación entre el resultado de la encuesta y la divulgación masiva por el medio. Y a veces el medio es el que contrata su propia encuesta sin cumplir los requerimientos técnicos que establece la ley. Cada encuesta debe acompañarse de una ficha técnica en donde se diga cuál es el universo de ciudadanos encuestados, cuáles fueron las preguntas, en qué época se hizo, quién financió la encuesta, cuál es el margen de error que tiene eso. Y algunos medios publican las encuestas sin la ficha técnica y sobre eso manipulan a la opinión de esa ciudad que todavía no ha tomado una decisión sobre a qué candidato apoyar.
Doctor Noboa, nuestra compañera Viviana Bello, quien nos acompaña y nos colabora aquí en Contrastes, pues ha decidido buscar otras visiones y opiniones que sobre esta contienda electoral, las irregularidades que se vienen presentando, pues han venido trabajando y denunciando también precisamente este escenario. Ella se encuentra con Diana Sánchez, ella es vocera de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en el país. Viviana, adelante, la escuchamos. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, de cara a esos comicios que se cumplirán en 8 días, hablamos, como usted lo mencionaba, con Diana Sánchez, quien hace parte y es vocera de la ONG Defensores de Derechos Humanos, frente a esas amenazas que incrementan entonces para los líderes en las regiones del país en época electoral. Quienes amenazan, quienes permanentemente mandan estos mensajes intimidatorios contra personas y contra colectivos, saben que lo pueden hacer porque tienen toda la libertad, tienen todo el camino libre, en la medida en que la Fiscalía realmente no investiga, y si lo hace no hay resultados concretos frente a tantísimas amenazas que podemos hablar de los últimos 7 años, pasan de las 1.500 amenazas, tanto locales como del orden nacional. Entonces, ante esa impunidad y falta de investigación, se sienten en la libertad de hacerlo quienes lo hacen, utilizando cualquier franquicia, llámese águilas negras, águilas verdes, moradas, azules, todos los colores que queramos, rastros, etcétera, porque no hay investigación y no se sabe quiénes son. Omaira, también hablamos con el registrador distrital, quien aseguró que mancomunadamente ha venido trabajando de la mano de la Procuraduría General de la Nación, también con la Policía Nacional y con la Defensoría del Pueblo para garantizar la transparencia electoral en estos 611 puestos de votación con los que se contará en la capital del país. De acuerdo a un reporte que presentó la MOE de 128 puestos de votación, que de acuerdo a un estudio que hicieron ellos y unas estadísticas que tienen, que pueden presentar alguna situación o novedad el día de las elecciones, y pues para evitar cualquier posible irregularidad se ha solicitado especial cobertura a la policía, a la fiscalía, a la personería y la procuraduría a esos 128 puestos de votación que ha señalado la MOE. También por parte de la alcaldía se han comprometido a entregarnos 611 carros para tener un carro mínimo por cada puesto de votación, para trasladar los pliegos electorales en compañía de la policía hacia las comisiones escrutadoras en Corferias. También se ha señalado que como medida de transparencia para Bogotá se van a filmar los escrutinios en las 104 comisiones escrutadoras auxiliares y en la comisión escrutadora distrital, para tener certeza quién de pronto en un momento determinado tiene contacto con los votos, con el material electoral y con el software. También se ha informado por parte de la policía, por parte del Ministerio Público, que hay cubrimiento total en los 611 puestos de votación, tanto de la fuerza pública entre policía y ejército, y entre el Ministerio Público, entre la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo. A ustedes, nuestros televidentes, la invitación para que hagan ejercicio democrático de este derecho, para que salgan a votar. Nosotros con esta información retornamos a estudio, Mayra. Muy bien, Viviana. Pero antes de ir con usted, doctor Noboa, permítame nuevamente hacer contacto con la directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, para que nos ajustemos un poco a la situación que está viviendo la capital de la República, que muchos decían era un territorio un poco no vulnerable a estas irregularidades que se están presentando ahora. Esta semana que pasó, el viernes pasado, la MOE hizo una alerta bien importante sobre cómo el trasteo de votos se está multiplicando en la capital de la República. Usted ya no lo anticipaba. Alejandra, adelante. Para este proceso electoral, la coordinación de la MOE en Bogotá hizo un trabajo muy interesante. De lugar de mirarse a Bogotá como un municipio de manera integral, se miró las particularidades de cada una de las 20 localidades que conforman la capital de la República. ¿Qué se pudo evidenciar? Que en términos de elecciones a consejo y juntas administradoras locales tenemos las mismas prácticas que en el resto del país, así que vimos fenómenos de transhumancia electoral. El Consejo Nacional Electoral eliminó la inscripción de 70.000 cédulas, vemos el tema de la compra de votos, pero además se sigue utilizando la presión a los ciudadanos o el ofrecimiento a los ciudadanos de bienes o servicios a cambio del voto, así que Bogotá debe seguir trabajando todavía en mejorar la calidad de sus costumbres políticas. Alejandra, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa y regresamos. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto,
2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1 millón de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Doctor Novoa, ¿cuál es el escenario que se visualiza para dentro de 8 días? El óptimo y el que necesitamos todos los colombianos es que las alertas se hayan tenido en cuenta y que el escenario no sea víctima de ningún tipo de irregularidad, que la gente pueda salir a votar con total tranquilidad y transparencia. Sí, esperamos que haya transparencia, como usted señala, en todo el territorio nacional, que, digamos, las medidas que ha tomado el Consejo Nacional Electoral produzcan unos efectos en el sentido de que no sean elegidos candidatos que se encuentran inhabilitados, por ejemplo, de que no puedan votar personas que no residen en sus municipios de residencia, que la información sobre los resultados de esas elecciones se produzcan en el menor tiempo posible. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado que aspira a que a las 12 de la noche del 25 de octubre se conozcan los resultados electorales en materia de gobernaciones y alcaldías en los 1.102 municipios del país. Esperemos que, digamos, esas promesas puedan cumplirse y ya vendrán la hora de los balances. Doctor Novoa, usted estaba tocando un tema y es el de las inhabilidades de los candidatos que estén investigados. Frente a ese tema se ha hecho un trabajo acucioso y muy riguroso para que no se pase uno que otro que tiene dificultades con la justicia y demás, que no debería estar participando en política en este escenario. Bueno, se han inscrito 113.000 candidatos y el Consejo Nacional Electoral ha revocado la inscripción de alrededor de 1.000 candidatos que se encontraban inhabilitados, es decir, que tenían condenas penales en firme, sanciones disciplinarias, también por circunstancias de doble militancia o porque al momento de la elaboración de las listas los partidos no cumplieron con su cuota de género. Visto desde el punto de vista aritmético, pues esto equivale al 0,1% del número total de inscritos, pero el Consejo Electoral retiró 1.000 candidatos que no tenían condiciones de elegibilidad en el país y creo que eso es una buena noticia para la democracia. ¿Por qué la gente sigue votando por personajes que tienen investigaciones? ¿Por qué permite que se le compre el voto? ¿Por qué no vota en su localidad, en su región? ¿Por qué no tiene en cuenta que lo que vote va a ir en su propio beneficio, en buscar un candidato que responda a sus propias necesidades y hoy en el escenario de la búsqueda del posacuerdo, pues que sean candidatos que realmente le vayan a apostar a ese anhelo de la paz? Sí. La pregunta pues es de respuesta compleja. Sí, la pregunta del millón. ¿Por qué razón la gente escoge y los partidos postulan candidatos que no tienen hoja de vida sino prontuarios? Exacto. Digamos, la competencia del Consejo Electoral llega hasta de retirar del debate a candidatos que están inhabilitados, pero hay candidatos que están supremamente cuestionados, que aún no han sido condenados y prevalidos de esa ausencia de una condena, continúan haciendo campañas, subiéndose en las tarimas, prometiendo el oro y el moro a la ciudadanía. Es un problema también de cultura política que debe acompañar las medidas sancionatorias de policía administrativa que toman las autoridades electorales. Nos falta pedagogía electoral para cumplir con nuestro derecho ciudadano al voto, a elegir de manera correcta y transparente. Sí, yo creo que hay dos factores que son determinantes en que no tengamos
la transparencia en los procesos electorales deseable. En primer lugar, muchos políticos inescrupulosos se aprovechan de las necesidades insatisfechas a nivel económico y social de la población más pobre. En segundo lugar, la ausencia de cultura política, porque hay gente que está acostumbrada, ya es parte de su hábitat, de su hábito de vida electoral, vender el voto al mejor postor. Entonces es necesario que allí haya una pedagogía política y electoral que empiece desde los primeros años de formación en los jóvenes y en los niños, para que ese ciudadano sepa que cuando vota tiene un poder político inmenso que debe hacer valer con transparencia y con claridad. Doctor Novoa, no lo puedo dejar ir sin el tema de la última semana, y es la participación en política de dos representantes importantes del gobierno nacional. ¿Qué se hace frente a este escenario? Porque la opinión pública y muchos representantes del Congreso de la República le están diciendo al presidente de que tome medidas. Evidentemente debe dar el ejemplo para que sus funcionarios no participen de manera directa en política, no digan hay que votar por este o por aquel. Le voy a contestar como ciudadano y no como servidor público. En esto creo que la ley de equilibrio de poderes se equivocó, y se equivocó por una razón, porque ha permitido que el vicepresidente de la República continúe ejerciendo sus funciones y que no tenga la inhabilidad que tenía en la Constitución original de 1991. En esa Constitución ni el presidente ni el vicepresidente podían aspirar en el periodo inmediatamente siguiente a ser elegidos. Aquí en esta reforma se permitió que con el retiro de un año antes del vicepresidente pudiese aspirar a ser elegido presidente de la República, y ese mal diseño institucional lo estamos viendo en estas elecciones. ¿Pero no pasa nada? Las autoridades competentes deberían tomar cartas en el asunto. Debería intervenir el Procurador General de la que ya ha dicho que no va a Nación, y entonces hay que mirar qué pasa también con la Procuraduría en este caso, pero es claro que algunos funcionarios de alto rango están interviniendo en las campañas electorales. Y la gente debe salir a votar por quien quiera, no importa, pero hágalo a conciencia, con transparencia, libre. Así es. El ciudadano tiene un poder gigantesco al momento de ejercer el derecho al voto. Lo tiene que ejercer en forma informada, libre y consciente. La misma pregunta o la misma llamado de atención a la ciudadanía se lo hacemos a la directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral. Alejandra, ya para terminar esta entrevista. Lo primero que tenemos que tener presente es que si no nos informamos quiénes son nuestros candidatos, de dónde vienen, qué han hecho, no vamos a tener los elementos suficientes para hacer la mejor decisión de quienes van a gobernar nuestros municipios dentro de los próximos 4 años. Pero de manera particular, para la próxima semana, es necesario que nosotros como ciudadanos le exijamos a los candidatos, les exijamos a las campañas políticas que bajen los niveles de agresividad que se están presentando en muchas partes del país, y que el día de las elecciones podría terminar en hechos de orden público. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que ser los primeros de hacerle esa apuesta a la paz, teniendo un fin de semana electoral tranquilo, informado, pero además muy democrático y tolerante. Alejandra, mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Doctor Novoa, mil gracias también por acompañarnos. Omaira, gracias por la invitación. Y por este ejercicio de pedagogía que creo que vale la pena, y es tal vez el trabajo que deberían estar haciendo los diferentes medios de comunicación, no diciendo por quién hay que votar y por quién no, simple y llanamente presentándole a nuestros televidentes, a la ciudadanía en general, las diferentes opciones. Ya será el ciudadano de a pie quien elija por quién va a votar, teniendo en cuenta las expectativas de desarrollo y progreso de este país. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque como ustedes se han dado cuenta, la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.